El día de hoy vengo a comentarles sobre el trabajo interdisciplinario, la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario en el posoperatorio de la corrección de escoliosis. Para empezar, pues tenemos que tener en cuenta que la atención debe ser centrada en el paciente como tal. Digamos que nuestro enfoque en el equipo siempre va a ser el paciente y su familiar, y los demás participantes que están alrededor pues son los encargados de llevar a cabo, a cumplir esas expectativas, esos objetivos que se tienen desde el inicio de la planeación quirúrgica. Para empezar, pues está el equipo de ortopedia en cabeza de los ortopedistas de columna, seguido de los hospitalarios de columna, el equipo de clínica de dolor, el equipo de enfermería y demás personal de salud que se encarga de verificar que todo el procedimiento se dé de forma adecuada y los procesos se den de forma adecuada según las necesidades del paciente y de su familia. El otro equipo que es muy importante en esta área es enfermería. El área de enfermería se encarga de garantizar que el paciente no presente ninguna alteración durante su hospitalización. Se encarga de revisar que digamos que toda la parte de medicamentos se dé a tiempo, ¿sí? Que se cumpla a cabalidad. Como nos decía hace un momento en una charla una anestesióloga, nos decía que es muy importante controlar muy bien el dolor, el umbral del dolor en el paciente para que tenga una recuperación mucho más rápida. Y pues también el equipo de enfermería se encarga de cuidar la integridad de la piel del paciente, garantizar de los cambios de posición de forma adecuada, el posicionamiento y pues el monitoreo continuo de sus signos vitales. Otro equipo importante es salud mental. Salud mental es, digamos que un pilar dentro del área de la rehabilitación de los pacientes, porque se encarga de manejar tanto a la familia como al paciente, que ellos sean conscientes del proceso al que se van a enfrentar y en el que están ya en la parte hospitalaria. Y otra parte que pues trabajamos en el Instituto Roosevelt es la terapia del amor, que nos ayuda también a que el paciente tenga como ese empoderamiento de lo que se va a enfrentar al momento de la cirugía y de lo que va a vivir más adelante después de ese posoperatorio. Y finalmente pues tenemos el área de rehabilitación, en donde nos encargamos nosotros los fisioterapeutas en realizar una evaluación prequirúrgica, donde vamos a conocer la funcionalidad de ese paciente previo a la intervención quirúrgica y posterior también. Entonces en la prequirúrgica miramos toda la funcionalidad dependiendo de los diagnósticos previos que tenga este paciente o si es una escoliosis idiopática, y vamos a plantear unos objetivos terapéuticos que sean medibles y alcanzables en el tiempo. Ya en la evaluación postquirúrgica ya realizamos el examen físico ya a las 24 horas de la intervención y revisamos la funcionalidad del paciente, en este caso por la funcionalidad de lo que logra hacer después de la cirugía, y lo mismo, planteamos objetivos terapéuticos pero ya a corto plazo, lo que pueden hacer después de la cirugía, digamos que lo planteamos a los 3 o máximo 5 días del momento que están hospitalizados. Y finalmente pues hacemos un seguimiento telefónico de cómo se encuentra su funcionalidad en el tiempo, a los 6 meses, al año de la intervención. Ahora, el manejo interdisciplinario no solamente se enfoca a corregir la deformidad del paciente o a mejorar la imagen corporal de esa persona. Es educar y acompañar en el proceso de retomar sus actividades con el mínimo impacto posible, tanto al paciente como a su familia, a su entorno familiar. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que debemos empezar de forma temprana la movilización de ese paciente, de garantizar que ellos logren fortalecer sus músculos de una forma adecuada, que no generen ninguna interferencia en retomar sus actividades de la cotidianidad más adelante. Otra cosa que debemos tener en cuenta es enseñarles muy bien al familiar cómo ayudar en esos cambios de posición, cómo posicionarlos en sedente. Como nos decía hace un momento Camila, es importante al otro día de la intervención sentarlos para que nos ayude a mejorar un poco la movilidad intestinal principalmente y a mejorar esos síntomas ortostáticos. Finalmente, pues lo que queremos lograr es que el paciente retome sus actividades de la cotidianidad, que logre nuevamente caminar por sí solo y realizar pues todo el entrenamiento básicamente al familiar. Lo mismo pues cuando hacen las alotracciones, cuando son tiempos tan prolongados intrahospitalarios, pues lo que hacemos es hacer toda la parte de acondicionamiento físico,
ese acompañamiento al paciente y a su familia para poder realizar una adecuada intervención, y cuando ya llegue la cirugía final, la intervención final, pues garanticemos que esté bien físicamente y logre continuar con sus cosas más adelante. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta desde la planeación quirúrgica es las expectativas de la familia y del paciente. ¿Qué quieren ellos ganar después de hacerse todo el tratamiento quirúrgico y cómo quieren quedar después? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues nosotros también nos enfocamos en la intervención postquirúrgica y cómo les vamos a hacer toda la parte del acompañamiento posterior a la cirugía. Entonces, es entrenarlos muy bien físicamente, hablando desde el área de fisioterapia, cómo podemos fortalecer la musculatura de forma adecuada para que ellos poco a poco puedan empezar a retomar sus cosas sin presentar mucha fatiga, sin tampoco presentar restricción en sus actividades una vez ya sean dados de alta. Entonces, es nuevamente entrenarles ese ascenso, descenso de escaleras, esa caminata, y que pues finalmente logren lo que siempre hemos buscado, que es alcanzar sus expectativas. Algo muy importante y que a veces lo pasamos por alto es enseñarles toda la parte de higiene postural, es decir, qué movimientos pueden realizar después de su intervención quirúrgica. Y esto es súper importante, y es enseñarles nuevamente cómo deben levantarse de cama, cómo deben movilizarse de forma adecuada para evitar alguna complicación postquirúrgica. Los dispositivos móviles son súper importantes en este momento, entonces es algo que debemos enseñarle a ellos también cómo manejarlos, cómo la postura adecuada para evitar mayor fatiga muscular o posturas inadecuadas que generen complicaciones postquirúrgicas. Y pues finalmente, lo que les he dicho en toda la charla es que ellos ganen la independencia en sus actividades de la cotidianidad, que logren finalmente retomar las actividades personales, lúdicas, escolares, laborales, en lo que se encuentren esos niños, niñas o adolescentes, y con el menor impacto posible. ¿Listo? Finalmente, pues es disminuir la percepción de fatiga, porque pues después de este tipo de cirugías quedan con pues bastante desacondicionamiento físico, entonces la idea es que ellos puedan nuevamente retomar todo sin presentar complicaciones, y pues finalmente lo que la mayoría de adolescentes refieren es mejorar su imagen corporal, tener, digamos que el ideal de la parte estética de su cuerpo y poder retomar sus actividades dentro de la sociedad con el mínimo impacto posible. Muchas gracias.